presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomar té. Amigos, nos vamos a los Estados Unidos, concretamente a Miami. 8 refugios de emergencia abrieron oficialmente sus puertas en el condado de Miami-Dade en momentos en que el alcalde del condado, Carlos Jiménez, emite órdenes de evacuación obligatorias para los residentes que viven en las zonas A y B. Personal del condado estuvo ocupado armando catres, haciendo un inventario de los suministros en uno de los refugios que se prepararon en la secundaria South Miami. Estamos muy nerviosos por lo que va a pasar con el huracán y no queríamos manejar, agrega Adela Gandolles, quien luego planteó que no planeaba quedarse en el refugio, sino inscribirse. Estos refugios tienen capacidad para albergar unas 8.000 personas. Hay otros 2 huracanes en la zona. Los dos son categoría 1, que al lado de lo que es el Irma, categoría 5, parece nada, pero que en términos relativos es un evento igualmente severo. José y Katia se llaman. Solo Katia tocaría a tierra, pero es tras de cuernos palos, ¿no? O sea, claro. Si es que el huracán tiene los efectos que se prevé que puede tener. La gente, como decíamos, está muy entrenada en este tipo de cosas, sabe cómo tiene que actuar, pero siempre hay algún margen de imprevisión o de cosas que pueden no salir bien y se calcula que esto puede afectar a cientos de miles de personas que puedan verse o que deban ser evacuadas, ¿no? Lamentablemente no pudimos hacer el contacto con el colega del nuevo Herald de Miami, pero sí tenemos uno con un uruguayo que vive allí, como tantos miles de ciudadanos, de compatriotas que están en esa zona de los Estados Unidos. Se llama Carlos Fresola. Estamos en contacto telefónico. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes y gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes. Bienvenido, Carlos, gracias por recibirnos. Sabemos que estás cumpliendo con el ritual de protegerte y nos decían las compañeras, estaba tapiando las ventanas de su casa, paró de hacerlo para atendernos por teléfono. Sí, hay un poquito de caos acá en Miami, porque esta tormenta, no conocemos este tipo de velocidad de viento. Claro. Es un poco más grande del año, que era la referencia más grande que hubo en el año 92. Acá las autoridades, están tomando todas las precauciones. Meteorología acá funciona de manera extraordinaria, porque ellos te pueden decir el día de mañana en qué esquina va a pasar el huracán. Ajá. Hay un poquito de caos de parte de la gente. Está sobrecomprando cantidades enormes de agua, previendo el tema de la gasolina, que es imprescindible para el movimiento, alimentos enlatados, ya y los supermercados están prácticamente devastados de alimentos, agua casi no se consigue en este minuto, gasolina ya no queda casi en las estaciones, pero hay un poquito de caos y temor de mucha gente que no conoce este tipo de meteoros, ¿no?, tan extraordinarios. Carlos, ¿cuánto hace que estás en Miami? Sí. 17 años. Bien, o sea que eres experiente. ¿Qué tipo de vivienda tienes? Bueno, ahora vivo en un apartamento en un tercer piso. El edificio tiene 3 pisos, vivo en el de más arriba. Pero como pocas construcciones acá en Estados Unidos, es de concreto sólido esta construcción. Bueno. Que por eso me estoy arriesgando a quedarme, ¿no? Que claro. Vivo prácticamente en una isla que tiene 80 metros por 200 de largo. Estoy rodeado de agua acá. Claro. Y yo no me quedaría, porque de bromas aparte, ahí está previsto también que haya movimientos del mar bastante intensos, oleajes muy severos. ¿A cuánto estás de la costa? Estoy a 3 kilómetros de la costa, a 3 millas de la costa, perdón, unos 5 kilómetros. Pero estoy en una zona rodeado de canales que tienen salidas al mar. Claro. Y ese es un poquito el tema, que cuando viene la marejada esta ciclónica, se elevan las aguas de los canales y rebalsa las calles, ¿no? Claro. Bueno, pero... Yo estoy en una tercera planta. Claro. Estamos hablando de que estás en un tercer piso, en un edificio que se parece a los nuestros, porque ayer veíamos algunas imágenes de, por ejemplo, Puerto Rico y otros lugares por los que ya pasó. Y sí, claro, son esas construcciones de mampostería prácticamente, que no están preparadas. Nosotros confiamos mucho en el cemento. Vivís en una casa a la uruguaya, Carlos.
Sí, totalmente. Este edificio, digo, es bien particular. Acá hay muy poquitos edificios que son de este tipo de construcción. Claro. Acá normalmente es todo mampostería, mucho concreto, para las paredes, pero no para los techos. Los techos son livianos, madera y teja. Esa es la realidad. Por eso es que produce esa devastación increíble, ¿no? Claro. Carlos, estabas hablando sobre el acopio de alimentos. ¿Cuánto puede durar un huracán de estas características? ¿Un día y medio, 2 días? En realidad dura, mira, son 12 horas, 14 horas previas que te empieza a empujar el viento hasta que llega prácticamente el núcleo o de repente no el núcleo, pero te agarra los vientos tropicales, que es una devastación de más o menos calcular unas 24 horas hasta que pasa. El tema no es el momento que pasa porque uno se puede resguardar y proteger. El tema es el siguiente día. Todo devastado, millones de toneladas de basura, árboles caídos, cables, no hay agua potable de repente, no hay electricidad por muchos días, en fin, no hay gasolina porque al no haber electricidad no funcionan las bombas. Bien. Carlos. Ese es el gran percance que de repente provoca esto, es el post-huracán. Carlos, pensando en tu situación, quizás no necesites energía eléctrica para cocinar alimentos porque tengas una batería de, enlatados o panificados. Quizás no necesites calefacción por las altas temperaturas que suelen tener en Miami. ¿De qué te tienes que proteger? Bueno, en realidad yo soy bastante precavido en ese aspecto, ¿no? Porque yo ya estuve cocinando, mis alimentos que no perecederos. Bien. Inclusive te digo, utilizo una vieja fórmula uruguaya. A ver. Preparo tortas fritas, aunque te parezca insólito. Qué bueno. Y como tienen varios días de duración, digo, me abastezco de la necesidad de harinas, a través de la torta frita, ¿no? Claro, no precisan frío, no se descompone. Bueno. Exacto. Y hiervo huevos, hago ensaladas, en fin, me preparo un poquito así. Claro, porque no podés... después... Si te quedas sin electricidad no hay microondas, no hay nada cómo calentar las cosas tampoco. No, particularmente yo tengo electricidad en toda la casa. Hoy es un día de bastante calor, acá hay 35 grados y con una sensación térmica de 44. Hoy es un día de mucho calor. Y previo al huracán siempre hay un arrastre de mucho calor del mar. Después que pasa el huracán bajan las temperaturas, se ponen agradables, en 30 grados, 28 grados, que para nosotros es agradable esa temperatura, ¿no? Claro. Bien. Estamos viendo imágenes que acompañan este diálogo contigo de lo que son las rutas y las carreteras con enormes caravanas de personas que han decidido irse de Miami. Inclusive muchas de ellas, se llevan un tráiler con el barco. Por lo tanto, están más atascadas y lo que demora tradicionalmente 4 horas en hacerse se está haciendo en 8. Obviamente esto genera un antes y un después desde ya, porque el huracán estaría llegando el sábado, ¿verdad? Exacto. La cantidad de gente que está saliendo es saliendo de la Florida, la gran mayoría, porque prácticamente el huracán abarca toda la Florida. Y no te podés llegar a resguardar acá, ponerle a 500 kilómetros en Orlando, porque Orlando también está dentro del abatimiento del huracán. O sea que siempre vas a estar dentro del rango de daños. ¿Y cuántos kilómetros tiene que hacer? ¿Qué recorrido hace esa gente que vemos en caravana yéndose de la Florida? ¿Hacia dónde va? Y van hacia Alabama, Mississippi, salen al estado de Georgia, se van para esos lugares, ¿no? Bien. Pero hoy está en alarma todo el estado de la Florida. Esta es la realidad, ¿no? Imagínate que tiene 700 kilómetros de largo la Florida, ¿no? Es un trecho largo, ¿no? Claro. Por otra parte, dejar tu casa o abandonar esos lugares significa volver, ¿qué? ¿En 3 días, en una semana, si es que están en buen estado? ¿Cómo es la experiencia? Sí. La gente que se va hoy estaría regresando lunes o martes porque en el post-huracán, si hubiera unos destrozos medios magistrales, hay 9.000 efectivos de la Guardia Nacional, que es el ejército, vamos a decir, que protege todo lo que es propiedades, entrega de alimentos, todo tipo de caos que se puedan originar como
de repente hay gente que saquea en estas situaciones. Sí, terrible, pero bueno. En fin, hay un toque de queda. Sí, hay un toque de queda a las 10 de la noche que evidentemente lo que va a hacer es tratar de cerrar la situación, ¿no? Para evitar ese tipo de inconvenientes. Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo. ¿Hay algo que podamos hacer por ti? ¿Algún mensaje a tu familia en Uruguay? Quedamos en contacto contigo, a las órdenes para lo que podamos ser útiles. Está bien, no hay ningún problema. Yo lo voy a pasar acá, así que si ustedes vuelven a hacer un contacto en el momento del huracán, yo voy a estar acá en mi casa. Y les puedo contar un poquito más a fondo. Agradezco desde ya, tengo mis 2 hijas mayores por ahí, tengo a mis hermanos, así que bueno, beso para todos y, en fin, estamos bien, por ahora estamos bien acá. Dani, gracias a ti por ponerte a disposición. Te agradecemos especialmente, sí. No, que gracias a ti por ponerte a disposición. Con mucho gusto, Sotelo, encantado. Que estés muy bien. Encantado. Muchas gracias, Eso de pasar un huracán a torta frita es algo que un uruguayo solo un uruguayo puede llegar a hacer y a aportar. Incluso a veces te quedan duras, podés tapiar las ventanas con las tortas fritas también. No, eso porque cuando las que cocina usted, las que hace Don Ovaldía, no tienen ese defecto. Yo no tengo mano para torta frita. ¿Porque usted le pone polvo de hornear? No. No, pero sé. ¿Qué le voy a poner? Debe ser el amasado, no sé, no me queda. No hay que amasarla mucho. No, hay que homogeneizar. Pero no le puedo pasar todos los secretos. Hoy, ¿sabe qué? Me acaban de escribir que George Clooney se suicidó. Porque lo confundieron y dijo, Sotelo, dije en Venecia, claro. Sí, es una broma que acaba de matar a un televidente. Y me parece que para contrarrestar esta situación de estrés que estamos viviendo no venía mal. Está en nuestro Facebook. Bueno, la verdad que admiro profundamente el temple de este señor Carlos Fresola, de este uruguayo. En realidad, lo que debemos decir es que le robamos la entrevista a Radio Carve, porque el hombre llamó a Carve hoy de mañana. ¿Robar a usted, Sotelo? No, yo me autorrobo. Porque llamó a la radio, nosotros estamos en el stand de la Expo Prado, y cuando pasé por la radio me dice, mira, llamó un señor de Miami que está a las órdenes. Qué divino. Y bueno, aquí estamos con el amigo Fresola. Y con las tortas fritas prontas. Seguro. Amigos, tenemos una nota en nuestro otro set, pero antes tenemos para compartir con ustedes un consejo. Cuidar las manos es un verdadero placer, por ello tus manos vivirán especialmente sensaciones de tersura y suavidad con crema Manos Suaves de Homeopatía Hahnemann. Su actividad diaria reclama protección, cuidados, para que la sensación de suavidad esté siempre presente con un producto confiable y eficiente para lucirlas en toda su plenitud estética. Manos Suaves contiene aceites naturales, rosa mosqueta, germen de trigo y sésamo. Con ellos integrados, tus manos siempre hidratadas, humectadas, con exquisito aroma a jojoba. Manos Suaves, lo mejor para tus manos, solo en Homeopática Hahnemann. 103 años cuidando tu salud naturalmente. Convención 1436. Cambiamos de tema, amigos. Nos vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Le agradecemos especialmente a la senadora Verónica Alonso por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Marinés. Gracias, Gerardo. Capeando otros temporales también. También, pero qué bien vendrían unas tortas fritas con este día lluvioso hoy acá. Las de Marinés no las probé, pero nunca comí tortas fritas más ricas que la de mi abuela Ramona. No. Por ahora, no me salen tampoco. Yo como las de papá nada más también, ¿eh? Bueno. No, yo no me animo. ¿Y las de la abuela Ramona sí? Pero eran insuperables. Insuperables. Y seguro que no quedaban duras como la que ya anunció Sotelo que le quedan a él. No, seguro que no. Es que la torta frita tiene su punto, ¿viste? El amasado, el grosor, no sé, que a mí no me queda. Yo tampoco probé. La senadora Verónica Alonso viene, sin embargo, por otros temas y es muy grato recibirla por ellos, por temas de trabajo y compromiso. Se reunió ayer con el presidente Tabaré Vázquez y en el encuentro se acordaron varios temas sobre lo que está trabajando. El caso del consumo problemático del alcohol, que ha sido noticia en los últimos días, con algunas decisiones que se han tomado y de las cuales vamos a profundizar ahora, pero también otros en los cuales se pretende comenzar a trabajar, como es el caso del combate a la pasta base. Esto sigue, entonces, recién empieza, diríamos. Esto sigue y por suerte. Yo quiero rescatar en esto, Marinés, la forma de trabajo. Bien. Que para mí es muy importante, que ojalá se pudiera repetir en otros temas para el país. Porque me parece que es una forma de encontrar soluciones y en este grupo multidisciplinario que trabajamos durante todo este tiempo con el presidente Vázquez, estamos en una mesa la sociedad civil, el Poder Ejecutivo
integrantes de los partidos políticos de la oposición. Es decir, y a pesar de las diferencias, podemos ponernos de acuerdo y sacar las cosas adelante, que yo creo que eso es lo que la gente espera. Y lo hicimos con el proyecto de alcohol. Llevamos adelante un proyecto que busca combatir el consumo abusivo. Hoy ese proyecto está en el Parlamento, tendrá su debate parlamentario, podrá ser mejorado, ojalá, porque todo es perfectible y mejorable, pero creíamos que esta forma de trabajo había que mantenerla. Y lo que conversamos ayer con el presidente Vázquez fue justamente eso, cómo seguimos trabajando en esto, en un tema que para mí es central y el presidente compartía, que es combatir el consumo de pasta base, que es un problema que no le hemos encontrado todavía un tema de fondo, ¿no? Un tema que está asociado a la delincuencia, a la violencia, al delito, a los sectores más vulnerables, que son los que menos recursos tienen, y ahí hay un hueco importante en lo que tiene que ver con la rehabilitación. Hay ausencia del Estado en este tema. Entonces, seguir continuando con este grupo, seguramente invitando a que participen actores que están involucrados en esto. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, porque este tema de la pasta base está directamente vinculado también al microtráfico y al narcotráfico, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, porque también el Ministerio de Desarrollo Social está vinculado con el tema del consumo. Lo hablábamos con la propia ministra. Las personas en situación de calle, por ejemplo, tienen un tema no menor con ese consumo de pasta base. Así que la idea es continuar trabajando en un tema que es bien importante para todos y en particular para muchísimas familias que muchas veces no saben a dónde recurrir. O sea que más allá de la problemática del alcohol, que es muy, desde el punto de vista estadístico, cuantitativo, la más importante en materia de consumo abusivo, esto podría derivar o prolongarse en la consideración de otro tipo de sustancias con una mirada integral, senadora, porque hay peculiaridades de cada consumo, hay generalidades y a veces me da la impresión de que las políticas públicas tienen que ir considerar lo particular, lo general. Yo creo que hay que tener una mirada integral, como tú decís, y comparto, en lo que tiene que ver con las políticas de drogas, no enfocadas en las sustancias, sino en una mirada integral de cómo combatimos, ¿no? Y ahí yo creo que hay tres patas. Y esto es como un taburete, tienen que estar las tres patas para que funcionen. Lo que tiene que ver con la política de reducción de la demanda, la política de reducción de la oferta y la política de la reducción de daños. Yo creo que el gobierno se enfocó en el tema de políticas de drogas muchas veces en la reducción de daños, pero nos faltó una que es la reducción de la demanda. Por eso el proyecto de alcohol. Después cada uno tiene sus particularidades, porque uno no puede hacer una ley de alcohol y hacer lo mismo con una realidad que es totalmente distinta en lo que tiene que ver con el consumo, con la problemática en lo que tiene que ver con la pasta base. Yo creo que ahí hay que tomar algunas ideas y algunos trabajos que se han hecho, y yo rescato un proyecto de ley que hay del diputado Pablo Iturralde en el Parlamento, que también colaboró en este tema el entonces diputado fallecido hoy, Víctor Semproni. Es decir, habían también distintas miradas, pero con un objetivo, que es combatir el consumo de pasta base que nos está haciendo mucho daño. La pasta base hace mucho daño desde el punto de vista de salud, y ahí hay que tomar este tema como un problema de salud pública, que muchas veces está enfocado desde ese lugar. Por eso la mirada integral. Desde salud pública, que hayan dispositivos de salud que puedan atender, que puedan captar, también protocolos por parte de la policía, que puedan entender y conocer para también captar a posibles adictos a esta droga. Y después hay que buscar, por supuesto eso será tema de conversación en este grupo de trabajo y de aportar, hay que buscar un fondo de rehabilitación, un fondo nacional de rehabilitación a partir de las incautaciones, que por suerte en el país han crecido, para que ese hueco que hoy hay de muchísimas familias que no tienen los recursos, de cómo buscar rehabilitar, ¿no? Ahí hay un hueco enorme. A mí me pasa ahí, seguramente muchos conozcan que golpean y dicen, mi hijo, mi hermano pasó y está viviendo, ¿no? Vive la familia una situación muy dolorosa por el deterioro que genera esto. Entonces hay que buscar que el Estado también allí cubra
ciertos casos. Diputada, el tema de la pasta base es un tema que tuvo una gran irrupción en nuestro país y de alguna manera la información que tenemos, y no puedo aportarle datos más que una mirada a la que le falta la contundencia de la información, parecería que entró en baja. Es decir, que hubo un gran empuje. Claro, que al menos fue sustituida en algunas regiones o en algunos sectores por el consumo de cocaína, ¿no? Lo cual, obviamente... Sí, no quiere decir que disminuya el problema, sino... Digo porque capaz que usted tiene algo de información o que tiene otra mirada y volvemos con ella luego de la pausa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.